Bueno, en principio quería agradecerle la participación de esta aventura que es tratar de explorar un poco el arte etrusco, ya que es una faceta de nuestra cultura occidental que poco se explicita o poco se mantiene en vigencia. Y el problema radica en que generalmente hay algunas asociaciones respecto a la cultura griega o la cultura romana que están, no digamos equivocadas, pero sí en una versión demasiado simple. Vamos a compartir pantalla y comenzar con las diapositivas de este curso que tiene como finalidad mostrarles a ustedes. Está compartiendo la pantalla. Bueno, mi idea era compartir toda la pantalla, pero ha habido algún problema aquí. F5, ahí está, ahora sí. Bueno, ya con esto arrancamos oficialmente este curso sobre arte etrusco, que nos lleva a la faceta de ver un poco la historia conjunto con la geografía y a partir de eso transmitir lo que sería el producto cultural llamado el arte etrusco, que se dio en una zona muy particular geográficamente dispuesta en el centro del Mediterráneo. Nosotros estamos hablando de una cultura que aparece en la península itálica, en el centro, y hay diversos estudios que anticipan, o mejor dicho, estaban trabajando desde otras épocas en que era una cultura que podía ser, que tuviera antecedente en la llamada cultura de Villanova, o sea, la cultura villanoviana. Lo cierto es que en la península itálica el asentamiento de población prehistórica es muy abundante, de distintos orígenes. Algunos pueblos prehistóricos todavía conservan su nombre en la toponimia, como los lígures o los umbros, que provienen de aquella época en que todavía se estaba tratando de avanzar en este desarrollo de la humanidad. Pero más cerca del siglo XX se comenzó a estudiar nuevamente este mundo cultural y hubo quienes comenzaron a ver que era una cultura autóctona. Anteriormente decían que podía venir desde las invasiones de los pueblos del oriente, con una tendencia a que los etruscos también eran herederos de las invasiones indoeuropeas que llegaron hasta el continente europeo, aun cuando esta situación no tenía documento alguno que lo fundamentara, ya que los etruscos tuvieron una gran particularidad en que se desarrollaron como civilización en todos los sentidos, pero que lamentablemente no dejaron documentos escritos ni tampoco repertorio de su lenguaje. Lo cierto es que aparentemente los estudios que decían, bueno, no pertenece a ninguna de las razas italiotas que eran del tiempo prehistóricos, pudieron llegar a comprenderse que esta relación de los etruscos era realmente una generación autóctona de un grupo de pueblos que conformaron lo que se les dio a llamar la península, la zona de la Etruria en la península itálica.
Los que afirman que podría haber llegado a fines o durante el siglo IX antes de Cristo, también es una leyenda que fue considerada por los mismos etruscos porque el hecho de ser autóctono, el hecho de ser originales, no les parecía algo demasiado convincente. Aquí tenemos algunos historiadores muy renombrados como Dionisio Halicarnaso o Herodoto que tienen visiones en donde uno dice, Dionisio dice que puede ser un pueblo autóctono, Herodoto establecía que venían del Asia Menor, de la región de Lidia, que sería hoy la Turquía. Y esta visión de Herodoto era la que mantuvieron los etruscos. ¿Por qué? Porque necesitaban tener un origen más noble, un origen más claro. O sea, lo autóctono era considerado casi como algo bastante poco meritorio. Esta situación se va a reflejar también en el mundo romano, porque la fundación de Roma es tanto un mito como la aparición de estos gemelos Rómulo y Remo para organizar lo que luego fue la gran potencia del Imperio Romano. O sea, estos pueblos de la antigüedad siempre necesitaban tener un origen que no sea prácticamente el que sale del propio lugar. A partir de esto se mantuvo durante muchos siglos esta idea hasta prácticamente fines del XIX, principios del XX, donde hubo estudiosos que comenzaron a mirar con mayor atención el arte etrusco, lo empezaron a analizar desde su propia producción de pinturas y esculturas, y encontraron que finalmente es muy probable, o sea, no podemos decir ciertamente, o sea, se determinó porque, o sea, insisto en que no hay una prueba documental que diga que son originarios nativos netos de la península italiana, pero sí se llegó a que esta situación la pudiesen comprobar a través de los resultados que dieron los análisis principalmente de la pintura y la escultura en los sitios menos estudiados en la relación general del arte, que fueron la arquitectura y la pintura y esculturas funerarias. Aquí tenemos algunos nombres que después lo vamos a volver a retomar. Uno es Alessandro de la Seta y Carlo Anti, que son dos arqueólogos que estudiaron, que fueron los primeros que pusieron el ojo sobre esta faceta tan particular del arte etrusco, y haciendo una relación entre griegos y romanos fueron viendo cuáles eran las particularidades y las diferencias. También aquí tenemos un apellido alemán, si mal no lo puedo pronunciar, porque es Guido Weinberg, y aquí dice algo muy interesante, porque habla de una estructura cultural propia de los etruscos, que se diferencia netamente de la estructura cultural de los griegos. Probablemente aquí, entre lo que afirma Carlo Anti y Guido Kastschnitt, sea donde nosotros podemos encontrar la originalidad de este pueblo, en que no son directamente herederos de una inmigración, pero tampoco son herederos de Grecia, ni tampoco van a ser los fundantes de la Roma. En realidad los etruscos tienen una fusión de culturas que van desde la Magna Grecia, en el sur de Italia, a los fenicios, a los cretenses, minoicos. ¿Por qué? Porque justamente los etruscos, como los fenicios, fueron hábiles navegantes y disputaron el comercio marítimo en el Mediterráneo. Entonces, a partir de esto podemos ver que
este misterio que se habla siempre como pueblo misterioso, pueblo mudo o pueblo que no tiene mayores documentos escritos o hablados, o se mantenga la lengua, es lo que produjo esta gran situación de misterio, de dónde vienen, cómo vienen, qué piensan, qué dicen, qué hacen. Pero justamente en esto radica su total originalidad, porque los etruscos van a ser puentes entre los griegos en sus distintas manifestaciones culturales y artísticas, y luego el Imperio Romano, con la mixtura de los contactos con los fenicios, con los cretenses, los cartagineses, fenicios, cretenses, minoicos, que fueron dando esa fusión de culturas que cada pueblo después fue dando una particularidad propia a su hacer cotidiano. Los etruscos realmente están marcando una cierta tendencia a ver como un influjo directo de los griegos, pero aquí también vale hacer una acotación, ya que habíamos hablado de los fenicios, que fueron los grandes mercaderes del Mediterráneo. Los etruscos también utilizaron el comercio como una forma de lograr recursos económicos, pero también poder llegar a más puntos de intercambio. Y para esto los etruscos tampoco despreciaron el gran arte del engaño que ejercieron los fenicios en su comercio, y llegaron hasta falsificar cerámica griega para poder venderla como auténtica en distintos lugares de su expansión. O sea, un pueblo que luego se perdieron los rastros cuando Roma los terminó absorbiendo, pero que fue muy importante en el momento para establecer un nexo muy directo o un nexo completo entre una situación de venir desde el oriente hasta el occidente, pasando por el Mediterráneo. O sea, aquí está justamente la gran originalidad del pueblo etrusco, porque en el centro del Mediterráneo y en el centro de la península itálica lograron conformar una civilización que dejó huellas aún cuando Roma comenzaba su esplendor. No vamos a olvidar que de los primeros reyes que tuvo Roma como monarquía, 5 fueron etruscos. O sea, aquí había una fusión entre los pueblos que van ejerciendo presión frente a los desarrollos propios de cada situación, y los etruscos, si bien fueron un grupo cultural muy fuerte, pero constituido con varias unidades, no llegaron a constituir una unidad política general, y eso probablemente es lo que hizo que los romanos pudiesen absorberlos sin dejar mayor cantidad de rastros de aquello que los romanos no asimilaron. Los etruscos, a medida que iban perdiendo poderío, que ya lo vamos a ver ahora a nivel geográfico, iban perdiendo poderío en el territorio, fueron como encapsulándose, y esto probablemente fue lo que hizo que los romanos pudiesen tomar algunas particularidades de esta civilización, adaptarlas a su uso y su idiosincrasia, y a partir de eso empezar a generar una nueva propuesta que luego genéricamente se va a conocer como la cultura
greco-latina. Pero Etruria tiene, dentro de esta situación de la cultura greco-latina, tiene dos esculturas prototípicas, que una es la quimera de Arezzo y la otra la loba capitolina. Contrariamente a lo que generalmente se piensa, la loba capitolina no es una escultura romana, es una escultura etrusca, y probablemente desde allí también venga la leyenda de la loba que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo. En esta escultura, que llegó hasta el Renacimiento como la loba madre, como digamos el animal tótem de este pueblo, en el Renacimiento se consideró que le faltaba algo y eran los gemelos, y allí se coloca al par de bebés amamantándose de esta de esta loba capitolina. Y la quimera de Arezzo es otra escultura realmente fascinante, donde nos muestra el mundo cultural de los etruscos, en donde lograban fusionar en una especie de monstruo, si vale el término, animal, los rasgos de león, ciervo o cervatillo, serpiente, con lo cual las fuerzas de la naturaleza se empiezan a sumar todas en un mismo corpus de expresión plástica, y nos permiten ver cómo los animales totémicos del periodo prehistórico se van a mantener a lo largo de la historia, como es la loba capitolina, aunque luego se va a modificar su significado, y cómo estos arquetipos de la relación con las fuerzas naturales se plasma en esta mixtura que hay entre los distintos elementos animales que fueron admirados por el pueblo etrusco. Ahora sí vamos a la parte geográfica, que es la interesante. Esto valga como una introducción. Y nosotros vamos a encontrarnos que en la península de los Balcanes, donde está Grecia, llamada así, pero es un conjunto de pueblos que eran autónomos entre sí, se va a generar el primer punto de inflexión hacia lo que va a ser nuestra cultura. Desde Creta, desde Chipre, desde los pueblos de la península balcánica, se van a ir generando los movimientos a partir del comercio, las dominaciones territoriales, se van a ir generando los movimientos culturales que van a tomar como punto de intermedio a la península italiana. Aquí vale recordar que los griegos, o sea, todos los pueblos griegos, más allá de solamente considerar a Esparta y Atenas, los griegos tenían una necesidad de controlar las poblaciones, y esto hacía que con un determinado número de integrantes en cada ciudad, el excedente, generalmente jóvenes, sea invitado a ir hacia otros lugares para generar nuevas ciudades, que en realidad eran ciudades-estados, como un desprendimiento de la ciudad madre. Esto algunos historiadores lo identifican como las primaveras sacras, ya que en primavera los jóvenes, hombres y mujeres que estaban en edad de poder poblar otras comarcas y generar mayor población y dominio de estas poblaciones de la península balcánica, emigraban, y todo el sur de Italia terminó considerándose la Magna Grecia, porque allí se ubicaron los distintos grupos que fueron tomando contacto con los pueblos originarios de la región. En este gráfico podemos ver cómo los itálicos, que eran aquellos grupos prehistóricos que habían subsistido
desde el inicio de los tiempos en la península, fueron tomando contacto con aquello que eran los etruscos o bien los impulsos de los griegos que iban llegando hacia el sur. Acá hay algo interesantísimo de ver porque los etruscos están en lo que actualmente se conoce como la Toscana, pero también ocuparon el Lacio, donde está Roma, la capital de Italia, y en su expansión fueron llegando a otras zonas de la península, muy al norte, como es actualmente la zona que está Bolonia, que fue una ciudad fundada por los etruscos o establecida por los etruscos. Se llamaba Felsina en el lenguaje de los etruscos. Y aquí me dirán, bueno, pero si no se conservaron fuentes documentales, fuentes orales, ¿qué es lo que pasó? Bueno, algunas letras se fueron descifrando, algunas frases se fueron encontrando los significados, pero no hay una literatura que pueda mostrarnos más allá de la gráfica de las pinturas o de los volúmenes de las esculturas lo que era la vida y el pensamiento de los etruscos. Así los etruscos fueron avanzando hacia el norte de la península italiana, o sea, con la zona de Bolonia, llegando hasta ocupar la parte de la costa del Lacio y un poco más al sur, y generando una relación comercial muy importante con todo los pueblos que navegaban por el Mediterráneo. O sea, esta expansión territorial no significa que haya habido un estado etrusco, sino que también eran confederaciones a la manera de los griegos, y probablemente esta idea fue también lo que generó una posibilidad de pérdida con el tiempo de poderío frente a los pueblos que iban generando mayor desarrollo, sobre todo tecnológico, en las guerras. Alrededor del año 550, o sea, antes de Cristo, son unos 500 años antes de la era cristiana, ya aquí podemos ver cómo se van desarrollando sus posesiones hacia el norte de lo que hoy es la Toscana y hacia el sur de lo que es hoy el Lacio. También ocuparon la isla de Córcega y llegaron hasta Bolonia, Mantua, y se fueron hacia el norte, siempre con esa intención de generar mayor contacto con los pueblos vecinos para comerciar, pero también como un modo de ir apropiándose del territorio, apropiándose de las zonas productivas, ya que los etruscos, hay rastros que en la edad de los metales ya producían fundiciones y demás actividades con los metales. O sea que ya desde la época de los metales, o sea, la época del hierro, después vamos a llegar al bronce, que es la más adelantada, los etruscos estuvieron trabajando en las minas de metales para poder hacer fundiciones y poder trabajar luego en todo lo que era sus necesidades, sobre todo más que guerreras, sus necesidades de adornos o ajuar funerario, también algo para la vivienda. Y a partir de esto, con la cerámica, con la escultura, con la pintura y algo de la arquitectura que fue posible reconstruir, se puede llegar a una tensión de culturas que se funden, generando un pueblo autóctono que va a ser este pueblo etrusco.
Probablemente cuando el impulso de los griegos que venían desde la Magna Grecia, más las condiciones que hacia este tiempo, estos siglos anteriores a Cristo, generaron también una mayor fuerza para Roma, es lo que empezó a marcar la decadencia de este pueblo que al no tener literatura, al no tener una escritura que se pudiese descifrar con mayor intensidad, es como que fue quedando sumido en el misterio. Algunos historiadores le hablan de un pueblo mudo, pero en realidad es un pueblo que habla mucho por sus expresiones artísticas y nos puede dar muchas pautas de su vida cotidiana. Perdón. Aquí vamos viendo cómo se va reduciendo la posición geográfica de los etruscos a medida que van avanzando los otros pueblos, y desde allí es cuando, ya prácticamente muy cerca del inicio de la era cristiana, los romanos van a terminar dominando a el pueblo etrusco. Y de los etruscos, mientras estuvo en ese término que primero fue la monarquía, luego fue la república y finalmente va a ser el imperio, de ese modo es como que va apareciendo la posibilidad de generar un retraimiento del pueblo etrusco, ya que no podía avanzar o seguir manteniendo las posiciones geográficas. Bueno, como ya está avisando que se está terminando la primera parte, vamos a hacer un cierre de de esta introducción para continuarla en unos minutos con la segunda parte, que ya va a adentrar a situaciones que son propias de la cultura en sí de los etruscos. Así que aquí vamos a cerrar esta primera etapa y en unos 5 o 10 minutos volvemos a conectarnos para continuar con esta excursión hacia el centro de Italia. Así que bueno, nos vemos en un rato y cerramos aquí. Bueno, Eh, así. cerramos.